amor. Gracias por llamarnos tus hijos. Gracias porque por medio de la cruz, Señor, tú nos diste vida, Dios. Nos perdonaste, nos justificaste. Señor, queremos conocerte más, conocerte a profundidad, Señor. Que podamos ser una expresión, Señor, de quién eres tú, una expresión de tu amor, Dios. Renueva nuestro interior, Señor. Renuévanos nuestra mente, Señor, nuestros pensamientos. Gracias, Dios.
conocerte a ti es la razón de mi existir. Quiero más, más y más de ti. Más y más de ti, oh Dios. Esa es nuestra oración, Jesús. Queremos conocerte más, Padre. Queremos dejarte trabajar en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro ser. Queremos rendirnos a ti, Señor, para que tú seas limpiando, renovando, restaurando, Padre. Gracias por lo que has hecho en la cruz del Calvario, porque nos diste salvación, nos diste libertad, nos diste una nueva oportunidad y nos diste acceso directo al Padre. Te glorifico, Jesús, te doy la gloria y la honra a ti, Padre. Gracias, Jesús.
sobre la muerte venció, nada me separará, nada nos separará, gracias a tu amor, es solo por tu amor, Dios, solo por tu amor, gracias Dios. Te alabamos Dios, te alabamos Dios. Preciosa iglesia, tenga usted un feliz día. Qué bueno estar compartiendo a través de este medio la preciosa palabra de Dios, las buenas nuevas, en un día tan representativo para la iglesia del Señor Jesucristo, como es la muerte que en este Viernes Santo se está observando, las cosas preciosas que nuestro amado Señor Jesucristo realizó en la cruz del Calvario. Antes de iniciar, déjenme extenderle un saludo muy especial a toda la iglesia Misión Cristiana Colombiana aquí en Bogotá. Usted, mi hermano, que tiene ese hermoso sentido de pertenencia y a donde Dios lo colocó. Y a la iglesia en Pereira, a nuestro pastor Antonio y a toda esa linda congregación que en el fin de semana nos recibió de una manera tan especial y pudimos allí compartir la palabra de Dios. Que Dios nos ayude y nos siga guiando a buenos pastos y a aguas bien mansas y productivas para que nuestras vidas sigan creciendo en el favor y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que por favor usted disponga su corazón y estudiemos la palabra en este día. Por favor, abra su Biblia. El mensaje no podría ser otro que el poder de Dios a través de la cruz, Dios manifestando su poder a través de la cruz del Calvario. Abra por favor su Biblia en 1 Corintios capítulo número 1 y estemos considerando algunos versículos que nos pueden dar luz en medio de lo que Dios quiere darnos a conocer en esta mañana. 1 Corintios 1, estaré leyendo del versículo 18 al versículo número 25. Amén. Oremos. Mi Señor y mi Padre, quiero darte inmensas gracias por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias porque por ella podemos estar en esta hora reunidos como tus hijos, como tu congregación, como tu cuerpo, porque fuimos alcanzados por la bendita sangre que derramaste en la cruz del Calvario, mi Señor. Quiero agradecerte por cada uno de mis hermanos que se encuentran hoy con un corazón dispuesto para recibir de tu palabra y podernos afianzar en las verdades que en ella encontraremos, Señor. Y permite, Dios, que hoy con reverencia, que hoy con sujeción a tu verdad, que hoy con anhelo de aprender más de ti, Señor, podamos encontrar algo más que añadas a nuestra vida y a nuestro crecimiento espiritual. Mi Señor Jesucristo, gracias porque voluntariamente fuiste a la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque desde antes de la fundación del mundo tú ya conocías tu destino, tu propósito, lo que alcanzaste para la humanidad. Bendito Señor Jesucristo. Y gracias por cada una de las enseñanzas que desde la cruz nos has venido revelando cada vez que podemos compartir aquel lugar donde realmente está la victoria de todo cristiano, Señor. Te adoramos, Dios, y mientras estamos compartiendo, quiero pedirte que ministres nuestro corazón y que nos lleves a una nueva dimensión en lo espiritual para seguir contemplando tu grandeza, tu inmensa grandeza, mi Señor Jesucristo, revelada desde aquel madero. Te adoramos, Señor, y te bendecimos y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú compartiendo la palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. 1 Corintios capítulo número 1, versículo del 18 al 25. Y quiero decirles que
conocer a Dios a través de sus propios términos es muy hermoso, porque el Señor usa a lo largo de la historia, muchas paradojas. Las paradojas significan que un dicho o un hecho que parece ser contrario a la lógica humana es lo que el Señor Jesucristo y lo que el Dios Todopoderoso nos revela a través de su palabra. El verso 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan esto es a nosotros, es poder de Dios. El poder de Dios a través de la cruz del Calvario. Mire que en este versículo ya hay una paradoja impresionante, que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Saben por qué? Porque no la entienden. No puede entender una persona que un hombre judío muriendo en una cruz diciendo que es Dios pueda salvar a la humanidad. Un Dios muriendo. Eso es paradójico. Paradójico es que diga el Señor Jesucristo que el que pierda su vida la hallará. Algo paradójico también es que para recibir tenemos que dar. Y algo también que suena muy paradójico a nuestra manera de ver es que para ser exaltados debemos de ser humillados. Creo que el mayor y más extraordinario despliegue de la revelación de Dios, lo que Dios quiere mostrarnos de sí mismo, no lo encontramos en la creación. Tampoco lo encontramos en las obras portentosas que el Señor nos mostró desde el Antiguo Testamento, cuando abrió el Mar Rojo, cuando detuvo el sol por tantas horas para que Josué pudiera conquistar la victoria. Tampoco encontramos ese despliegue glorioso y maravilloso de nuestro Dios cuando derribó las murallas de Jericó. Tantas y tantas cosas tan extraordinarias que el Señor mostró, pero quiero decirle algo, ni en esos hechos portentosos y maravillosos, en cada milagro de la Escritura que nos refiere, podemos ver tan claramente la potencia, la claridad y la extraordinaria revelación de Dios a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Paradójico lo que el Señor está diciendo. Ese 1 Corintios 1:18 me dice que el mensaje del Evangelio es necedad y es locura para los que se pierden. Pero para nosotros es poder de Dios, el poder de Dios para la salvación. En medio de las paradojas del Señor, el poder de Dios, de nuestro Dios, lo manifiesta en la debilidad muriendo en una cruz. Miren lo que dice el versículo número 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Impresionante palabra. Y dice el versículo número 22 que los judíos estaban pidiendo señales y los griegos buscaban sabiduría. ¿Recuerdan el episodio en Juan capítulo número 6? Una vez el Señor, habiendo hecho la multiplicación de los panes y los peces, vinieron aquellos judíos y le dijeron: Señor, ¿tú qué señal haces para que al observarla podamos creer en ti? A través de las señales. Eran aquellos judíos que estaban pidiendo obras portentosas para poder creer en Él. ¿Y los griegos? En medio de su filosofía, de su humanismo, de su racionalismo, estaban queriendo conocer a Dios a través de la sabiduría humana. Y ambos se chocaron con el Evangelio de salvación. La línea más delgada que definitivamente se está mostrando en esto es que para muchos es tropezadero para condenación y para otros es de un beneficio para la salvación. Es la cruz del Calvario el poderoso instrumento que Dios usa para darnos vida por medio de la fe. Eso que es una insensatez y una locura para los que se salvan es poder de Dios y sabiduría de Dios. El Evangelio de la cruz traza una línea divisoria en la raza humana entre los que se pierden y los que se salvan.
¿Cuál es la gran enseñanza de la muerte de Jesucristo en la cruz? Me preguntaría yo y se preguntará usted, ¿qué es lo que ese evento nos enseña? Que nuestra salvación depende enteramente de un Dios que muere en debilidad, llevando nuestros pecados y vergüenzas a la cruz. Es de esta manera que Dios nos muestra su gloria y su poder, no a través de milagros portentosos, no a través de un gran despliegue de sabiduría, sino salvando a los pecadores por medio de la muerte de Jesús. ¿Cómo así? ¿Un Dios muriendo? Esto no tiene sentido, no hay lógica, no hay razón humana que la pueda comprender. Si es Dios, no puede morir porque es Dios. Y sin embargo, Dios en su inmensa misericordia, dice en el versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Saben por qué? Porque el Señor está mostrando a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario su más grande poder y su más inmenso despliegue de amor. Maravilloso nuestro Dios. Lo paradójico es que al no tener sentido un Dios que está muriendo, dice la palabra del Señor que es a través de la muerte del Señor Jesucristo aquí en 1 Corintios capítulo número 15 y en el versículo número 55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder de pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esto es el mensaje que para muchos fue locura y fue definitivamente la piedra de tropiezo para encontrar la salvación, pero para nosotros, los que hemos creído por la fe en el sacrificio del Señor Jesucristo, es definitivamente la gran y más maravillosa bendición que hemos recibido. Nuestro Dios actúa de unas maneras misteriosas. Su sabiduría en la necedad, su poder en la debilidad, su victoria en la derrota. Este es nuestro Dios. Nuestro Dios gana perdiendo, abre un manantial de vida muriendo. Eso desafía toda la lógica, es completamente contrario a nuestras expectativas. Solo Dios es lo suficientemente grande como para vencer perdiendo en medio de su gran debilidad. Sus profundas palabras que encontramos en la cruz del Calvario tienen un significado tan especial y tan importante para nosotros, mi amado hermano. Ese es nuestro Dios, grande y maravilloso, que despliega todo su poder portentoso en la debilidad, su Hijo muriendo en un madero. Notemos que el Señor Jesucristo ha tenido un encuentro en el aposento alto con los discípulos. Allí ha tenido una actuación muy especial compartiendo la última cena y le ha dado a conocer algunas cosas muy importantes a sus discípulos. Ellos ya sabían que uno de ellos lo habría de traicionar, ya otros sabían que lo habrían de negar en el momento más circunstancial de su ministerio. Él ya les había dado a conocer que habría de ir a Jerusalén y allí sería muerto de una manera cruenta, un sacrificio horrible en la cruz, por manos de los ancianos, los gobernantes y los religiosos de la época. Y sin embargo ellos, cuando el Señor Jesucristo allí en Juan capítulo número 17, está haciendo una oración tan especial, nuestro amado Señor Jesucristo, les dice en el versículo 4, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Oiga lo que el Señor está diciendo, que Él ha acabado la obra que Dios dijo que hiciera. Y ellos no entendían, ¿cómo así que alguien lo va a traicionar, nosotros lo vamos a negar? Vas a ir a Jerusalén y vas a ser crucificado y ahora me estás diciendo que la obra que tú me diste que hiciera, yo ya la terminé. Es como si el Señor Jesucristo se estuviera adelantando a los acontecimientos y se adelantó a los acontecimientos porque el Señor Jesucristo ya tenía un destino determinado que era cumplir el propósito y la voluntad del Padre, ir hasta la cruz para redimir a la humanidad. Yo escuchando
una de estas enseñanzas en este tiempo, este hombre llamado Charles Spurgeon decía algo muy lindo, que el Señor Jesucristo desde la cruz, en un momento tan dramático y tan drástico en medio de los dolores y la agonía que estaba sufriendo, tuvo una claridad en su mente tan importante y tan especial, tuvo un panorama tan adecuadamente divino, que los sufrimientos y el dolor y la agonía por la que estaba cruzando no quitó bajo ningún punto de vista aquellas profundas y sencillas palabras llenas de sabiduría que de su boca salieron. Ustedes recuerdan esas 7 palabras muy conocidas por todos. La primera era una palabra de perdón. Padre, perdónalos porque no sabe lo que hacen. Eso está en Lucas 23-24. Y una manera tan especial en donde el profeta Isaías también nos lo está refiriendo. En el capítulo número 53 del profeta Isaías, dice la palabra del Señor en el versículo número 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y llorado por los transgresores. ¿Tú te imaginas, amado hermano, en medio de este cruento dolor? Desde la noche anterior había empezado sus padecimientos, en la deshidratación, en la inanición y en la pérdida tan impresionante de su sangre, el tener la claridad mental y el control de todo lo que estaba aconteciendo para poder pensar en los demás y decirles, Padre, perdónales porque no sabe lo que hacen. Qué frase tan hermosa. Y qué paz, la que definitivamente, hermano, se encuentra cuando el perdón asiste a nuestro corazón. No solamente en la reconciliación que encontramos con el Padre, sino en la reconciliación con nuestro prójimo, porque aquí se alberga la paz a través del perdón. Otra frase hermosísima que el Señor dice desde la cruz es una palabra de salvación. Recuerden estos 2 hombres que estaban al lado y lado de nuestro Señor Jesucristo representando la humanidad. Hay uno que le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y la respuesta del Señor Jesús fue algo contundente. De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Qué precioso. Este hombre solo necesitó 1 minuto para encontrar en el arrepentimiento de ver al Señor Jesucristo allí, santo, justo, puro, sin mancha, inocente, pagando el precio del rescate por las vidas de los pecadores. Otra palabra hermosa que sale de los labios del Señor Jesucristo en medio de este padecimiento es una palabra de amor. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Qué lindo, eso está en capítulo 19, versículo 26 de el Evangelio según San Juan. El Señor pensando en medio de su dolor en su mamá. Y creo que en las madres del mundo entero, porque a partir de ese momento el Señor se ha dado cuenta de lo valioso que ha sido la mujer a lo largo de la historia y el corazón sensible que en ellas encontramos, porque son dadoras de amor. Y esta palabra de amor estaría acompañando a María la Virgen, por el resto de el episodio de lo que habría de acontecer con su hijo en la cruz, los 3 días en el sepulcro y después poder entender allí en el aposento alto cómo su hijo se estaba despidiendo y siendo levantado para la gloria del cielo en donde en este momento se encuentra. Otra palabra muy hermosa que el Señor nos regala en medio de este cuadro es una palabra de angustia. Y esa palabra de angustia está en Mateo 27:46 que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es el mismo cuadro que encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, en el Salmo 22, mesiánico, en donde el mismo salmista, el rey David, está describiendo 1000 años antes lo que está aconteciendo en la cruz en este momento, porque el rey David nunca fue a una cruz.
Conocemos por su historia que él murió de viejito, pero en el versículo 1 del capítulo 22 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Era una palabra de angustia que salía de la boca de mi Señor. Yo creo que más que los clavos y más que el látigo romano, el dolor que embargaba el corazón de mi Señor Jesucristo era el abandono en el que se sentía con respecto al Padre. No encontrarlo, no hallarlo, porque en ese momento el Señor estaba cargando el pecado de la humanidad y Dios, que es separado del pecado, no podía ver a su Hijo en la condición de pecador, porque al que no conoció pecado, el Señor lo hizo pecado para que tú y yo fuésemos hechos justicia de Dios en él. Otra palabra que emite desde allí nuestro amado Señor Jesucristo es una palabra de necesidad humana, la que tal vez tú y yo en este momento estemos pasando y que no dejemos de encontrar la fuente que es nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, tengo sed. Es la sed que podemos de pronto quizás experimentar en momentos difíciles que estemos viviendo, circunstancias adversas que estemos pasando. No todo en la vida es siempre color de rosa. De hecho, la vida cristiana es un vaivén de circunstancias en las cuales siempre vamos atravesando para que exclusivamente encontremos que fuera del Señor nada podemos hallar. Él es el que sacia nuestra sed. Él es el que nos alimenta con su presencia, con su amor, con su palabra, con su verdad, mi amado hermano. Tengo sed, decía el Señor en ese momento, y su lengua estaba pegada al paladar, como describe el Salmo 22. Ese salmo mesiánico es tan impresionante que es el cuadro de la cruz de Cristo. Juan capítulo 6, versículo 35 dice lo siguiente. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En medio de la necesidad humana que el Señor Jesucristo estaba plasmando en estas palabras, el Señor Jesucristo nos estaba enseñando algo glorioso. Él es la fuente, y en Él nunca tendremos nuevamente sed, como se lo dijo a la mujer samaritana. Hay otra palabra y otra frase en medio de este dolor tan contundente que definitivamente es una palabra de triunfo. Consumado es. ¿Qué palabra? ¿Qué expresión? Está en Juan capítulo 19, verso 30. Ya que estamos en el Evangelio de Juan, acompáñenme al 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. Significa que hubo un hecho que se completó y su efecto dura para siempre. Algo que se completó y es un efecto duradero hasta un futuro que no conocerá su fin. Que alguien lo hizo por mí con un efecto permanente. Es llevar a cabo un acto que completa un proceso. Así como dijo el Señor Jesucristo en la oración en el aposento alto con los discípulos, la obra que tú me dijiste que hiciera, yo ya la he terminado. Completo es, establecido es, hecho es. Spurgeon dijo alguna vez que esa palabra es un océano de significado en una gota de lenguaje. ¡Qué profundidad! Una palabra, consumado es. Lo que en el Antiguo Testamento era como una sombra, en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo lo hace una realidad. Su sacrificio puso fin a todas las profecías que apuntaban a Él. De hecho, su sacrificio es tan completo que en Moisés esperaban el profeta perfecto, pero solamente tiene cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo. En David esperaban el rey completo, pero solamente en el Señor Jesucristo vemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, terminando la obra completa, porque consumado es. Es una expresión tan grande y tan profunda a la vez, que lo que en el Antiguo Testamento fue imposible en el cumplimiento de la ley, en el Señor Jesucristo encontramos la ley completamente perfecta, porque Él la cumplió. Consumado es. ¿Qué palabra?
Qué hermosa palabra que el Señor nos regala. Y la última palabra preciosa, una palabra de seguridad. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Una palabra de seguridad y una palabra que nos debe alentar a que definitivamente nosotros tenemos un destino, unas manos preciosas que nos acogen y unas manos protectoras que nos introducirán en la eternidad. Eso por la palabra que nos ha dado. Mire lo que dice en medio de esta confusión que el Señor Jesucristo está viviendo, el Salmo 22. El salmo representativo de la cruz del Calvario, del salmo mesiánico que nos revela lo profundo de su amor a través de su verdad. Salmo 22, el versículo número 3 al 5 dice así: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. El Señor Jesucristo estaba colocando su vida en las manos del Padre porque son las manos más seguras en las que podemos confiar. El Señor ha prometido la salvación y el Señor nos introducirá a ella misma. No le quepa la menor duda, mi amado hermano. Qué precioso cuadro de la cruz. En esas palabras de triunfo consumado es, definitivamente el Señor le quitó todo poder, toda autoridad, toda potestad a las tinieblas. En primera instancia, al príncipe de las tinieblas que tenía la potestad sobre la muerte. Mire lo que primera a los Corintios en el capítulo número 15 nos enseña. Primera a los Corintios capítulo número 15. En el versículo número 55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. En la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Él estaba aboliendo todo el aguijón de la muerte que tenía Satanás hasta ese momento. Consumado es, perfecto en su obra. Mire lo que dice también Colosenses en el capítulo número 2, hablando sobre la consumación de todas aquellas potestades que estaban hasta ese momento considerando el principado que había en el mundo. Y dice en el capítulo 2 de Colosenses, versículo número 15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor estaba cumpliendo aquello que desde Génesis capítulo 3 versículo 16, que conocemos como el protoevangelio, lo estaba llevando a cabo. El golpe en la cabeza a Satanás fue mortal. En la cruz, Cristo desarmó los poderes de las tinieblas. Consumado es. Satanás ahora es un enemigo desarmado, debilitado, desautorizado sobre nosotros. La victoria ya ha sido proclamada. La victoria te pertenece a ti y a mí por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Es ahí donde Dios manifiesta todo su poder y despliega todo su amor sobre la humanidad, para que en ella aquellos que lo consideramos como la locura de la predicación, encontremos la realidad de la salvación y la podamos compartir a aquellos que la necesitan. Siempre mirando la cruz, mi amada iglesia, porque es allí en donde encontramos la máxima expresión de Dios para toda la humanidad, la que tú y yo hoy estamos disfrutando. Para muchos han dejado al Señor Jesucristo en esa cruz, pero para nosotros ahora se encuentra en cada uno de nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado y gobierna desde los cielos con nuestro Padre a su diestra, con todo poder y con toda autoridad. Que podamos tener la revelación de la cruz en estos días más y más profundamente para poder llevar a muchos también a este conocimiento tan hermoso y extraordinario del poder de Dios en debilidad, para que nadie se jacte en su presencia. Oremos.
Mi Señor y mi Padre, quiero darte inmensas gracias por aquel amor tan grande y por aquel poder tan inmenso, Señor, inconmensurable que desde la cruz podemos ver. Gracias, mi Dios, porque aún sin entender la profundidad tan grande de lo que sucedió allí, sabemos por convicción que es allí en donde podemos acudir, porque es allí en donde tú sufriste todos nuestros dolores y por tu llaga nosotros fuimos curados y la paz de nuestra vida fue sobre ti, Señor. Mil gracias, Dios mío y Señor poderoso, porque en ti encontramos que ha sido consumado, que todo ya fue hecho, que no hay necesidad de ningún sacrificio, porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en un solo sacrificio y para siempre, ha hecho el perdón de los pecados para aquellos que abrazan, Señor, tu sacrificio en la cruz. Yo te quiero pedir, Dios, que en esta Semana Santa, que en este día tan especial, aún en la tradición de la Iglesia Católica, Señor, nosotros podamos reflexionar con mayor profundidad, con mayor amor y con mayor sinceridad en lo que hiciste por nosotros desde allí. Padre bendito, que hoy la cruz se revele a aquellos que aún no te conocen y que vengan a ti, Señor. Es un tiempo propicio en medio de esta pandemia, de tanto dolor, de tanto sufrimiento, de tanta adversidad que durante todo este año hemos vivido, Padre amado, para que tu amor inmenso se revele a través del poder de la cruz desplegado para toda la humanidad, mi Señor bendito. Mil gracias porque tu sacrificio en la cruz fue perfecto, completo y suficiente. No hay ningún otro sacrificio. Tú ya lo hiciste todo. Consumado es. Muchísimas gracias, Señor Jesucristo. Gracias porque en este momento tocas vida, Señor. Sanas enfermedades aquí en nuestra casa de oración, Padre de la Gloria. Te pido que te manifiestes en cada hogar, que a través de este medio tú estés sanando heridas, tú estés sanando, Señor, enfermedades, tú estés sanando relaciones, poderoso Dios y Padre bendito. Sé tú tocando, Señor, familias enteras para que sean restauradas, para que vengan nuevamente a la reconciliación en las relaciones, Señor, intrafamiliares. Te pedimos en el nombre de Jesús que obres en tu perfecta voluntad y que vengan, Señor, tiempos de refrigerio a través de la cruz cuando te manifiestes a cada vida que realmente lo necesite y lo anhele, Señor. Espíritu Santo de Dios, muévete a través de este mensaje y lleva convicción de pecado, de justicia y de juicio para que podamos abrazar, Señor, la bendita cruz del Señor Jesucristo que nos llevó a la salvación, porque así te agradó a ti, mi Padre Celestial. Muchísimas gracias, buen Dios. Te adoramos y te bendecimos y te damos inmensas gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, gracias por la disposición, un buen tiempo, un buen momento para reflexionar acerca de nuestro Señor Jesucristo. Algunos mensajes en este tiempito que me queda. Con mi esposa estaremos compartiendo un ayuno el día sábado, los que puedan asistir tranquilos, los que no los entendemos. Y el día domingo, que es día de resurrección, día de victoria, día en donde definitivamente el gozo de nuestra salvación debe ser manifestado en la adoración y la alabanza del sacrificio de Cristo en la cruz, estaremos también compartiendo la Santa Cena. Prepara tu corazón, ven con un corazón de adorador, porque el Señor estará dispuesto a recibirte allí, aquí, en la congregación, la que el Señor nos regaló. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les guarde. Bendiciones. Que estén muy bien. Amén.